Padre, gracias por darnos el privilegio de estar aquí. Un país libre, sin guerra, pero también sin persecución por tu palabra, aún hasta este momento. Los hombres cada vez más tiranos, cada vez más malvados, Señor, y tu palabra cada vez más odiada por aquellos que no creen en ti. Pero hoy nos das el privilegio de compartir las Escrituras. En cuanto a mí, Señor, bien puedo decir que siervo inútil soy también. Solo lo que tú nos mandas hacemos y muchas veces hasta menos. Pero Señor, yo te pido que en esta mañana me ayudes a llevar tu palabra con verdad, sin, Señor, influencia de pensamiento humano. Ayúdame porque es el texto extraído, Señor, el que debe ser predicado. ¿Qué dijo Dios? Y no qué dicen o qué piensan los hombres. Dame el denuedo de tu Espíritu Santo para hacerlo, la mansedumbre, pero también la humildad para entender que eres tú quien habla. A mis hermanos que escuchan hoy las Escrituras, un corazón dispuesto. Quita la mente dispersa y dales también atención a la semilla que será sembrada. Que tu palabra viva y eficaz pueda producir en ellos fruto en abundancia. No permitas que el enemigo robe la semilla que será sembrada y que tu Espíritu Santo, tanto para mí como para ellos, obre en nuestras vidas hoy. Yo para predicar, pero también quiero ser edificado, y también a nuestros hermanos que están hoy escuchándonos para ser edificados. Cada uno de los que estamos aquí tiene una necesidad distinta. Tú la conoces, Dios. Así que obra según la necesidad de cada uno en esta mañana. Gracias, Dios, y permíteme avanzar para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, son 11:13 de la mañana y vamos a empezar el tiempo de la enseñanza. Y qué importante comprender el concepto de que debemos ser hacedores de la palabra. Esta es una serie que se llama Una fe en práctica. Si leemos el libro de Santiago, definitivamente Santiago es punzante en que el creyente debe de vivir lo que en algunas ocasiones predica, pero también lo que lee a través de la palabra de Dios. Así que en esta mañana tenemos que entender algunas cosas. En pasajes anteriores, antes de pasar a esta diapositiva, en pasajes anteriores vimos conceptos muy claros acerca de los cuales Santiago exhorta a los creyentes, judíos creyentes. Y el concepto de entender que son judíos, que se convierten al cristianismo, nos ayuda muchísimo para entender qué es lo que está desarrollándose acerca de la carta. Recuerden, ellos tienen el Antiguo Testamento, son fieles a la ley, y de repente hay una nueva revelación y hay un choque en cuanto a lo que Cristo dice, que ellos muchas veces no entendieron. Y es importante comprender también esto. El énfasis más importante es cómo debería ser una prioridad en ellos el ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago no omite las dificultades, las luchas y peligros. Peligros en las pruebas, en la falta de sabiduría, en la falta de fe, peligros en la inconstancia. Llama a algunos hombres de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Es decir, de doble ánimo. Peligro en la autoexaltación. Recuerde que exhorta a los ricos a no gloriarse en sus riquezas y a los pobres a gloriarse en las riquezas que hay en Cristo. También hay peligro en la tentación, y como un todo lo resume en pecado, y el último concepto es que el pecado da luz a la muerte, y habla del resultado final de este pecado, muerte, es decir, separación. Y es que los creyentes, presten mucha atención, no reciben un escudo antipecado a la hora de la conversión. Ojalá llegásemos a Cristo y que de repente estuviéramos blindados y no más pecado, pero no es así. Cualquier creyente tendrá que lidiar con la realidad del pecado y las duras consecuencias que producen los creyentes. Las malas decisiones, los malos caminos, las cosas que incorporamos a nuestra vida también repercuten porque siguen siendo pecado. Y si tomamos malas decisiones que transgreden la ley de Dios, al final producen también separación. Ya no la separación que nos lleva a la condenación, pero sí separación de comunión. Lejos de la comunión con Dios no hay claridad, no hay discernimiento, no hay claridad de qué dice Dios para mí. Produce endurecimiento en el corazón y el resultado es una vida en decadencia espiritual cada día más. Así que el pecado sigue afectándonos de manera importante. Y la pregunta es, y Santiago se formula aquí hacia esto, ¿cómo enfrentarse a estos peligros?
y específicamente al pecado. Así que vamos a avanzar aquí en la palabra de Dios y por eso tenemos aquí el primer punto, el poder de la palabra de Dios. Y vamos a ir al versículo 17, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 17. Y vamos a ver el primer punto, que es el origen de la palabra. Y esto es muy importante. Vea lo que dice aquí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y qué quiere decir esto? Usted y yo tenemos la palabra escrita, la que Pedro llama la más segura. Y esto es importante. Santiago formula del versículo 17 hasta el versículo 27 el concepto acerca de la palabra. Si usted va al versículo, ahí a los versículos 17 al 27, empezando desde el 18, va a encontrar que hay 5 menciones acerca de la palabra. En el versículo 18 dice la palabra de verdad. El versículo 21 dice la palabra implantada. Versículo 22 dice la palabra. Versículo 23 dice la palabra. Y versículo 25 en referencia a la palabra dice la perfecta ley. Si Santiago en contexto habla de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, el contexto de la palabra. Así que seguido sobre el contexto inmediato, un versículo anterior, si toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, la palabra de Dios también desciende de lo alto. Dios nos la dio, es un regalo divino para nosotros. Y Pedro llama a esta palabra la palabra profética más segura. Si usted va ahí a segunda de Pedro, y ahí tengo las citas, creo que va a ser más fácil para muchos, ¿verdad? Ahí está la cita, usted la puede leer y nada más la tiene que anotar, no tiene que buscarla y permanece ahí en Santiago. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y esta parte me gusta porque están los discípulos más cercanos de Jesús: Pedro, Santiago y Juan, ahí juntos al Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, lo ven en toda su gloria. Y sin embargo Pedro, viendo la gloria del Señor Jesucristo, ¿qué dice él? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sabe qué pasa cuando el creyente ve algo por un tiempo? Simplemente termina olvidándose. Si es fresco, si yo veo una situación, inmediatamente es fresco para mí recordar algunos eventos, algunas circunstancias, pero conforme el tiempo va pasando, algunas de esas cosas se van olvidando. Pedro dijo, yo estaba en el monte de la transfiguración, fue claro para mí, vi al Señor Jesucristo, vi a Elías, vi a Moisés, preparamos en Ramá, fue un evento grandísimo, vi su gloria, pero pasando el tiempo esto voy a olvidarse. ¿Y qué dijo Pedro? Pero además de esto, tenemos la palabra profética más segura. Y cuando hablamos la palabra profética se refiere a la palabra escrita. Y cuando él decía esto, dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que es que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Y qué se refiere a eso? Quiere decir que la palabra de Dios no es de interpretación humana. La palabra de Dios es de origen divino. Dios nos dejó su palabra y tiene su propia interpretación. Si la palabra de Dios tuviera la interpretación humana, significaría que según la mente de cada persona habría una interpretación diferente y una postura diferente. A pesar de que no es de interpretación privada, hay muchas posturas distintas. Pero dice aquí, importante, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Dios usó a hombres como medios, pero nunca bajo la influencia humana, sino por el poder del Espíritu Santo para escribir lo que usted y yo tenemos. Más de 3,000 y resto referencias en las Escrituras, imposible para cualquier autor humano hacerlo. Así que usted y yo tenemos la palabra que es de origen divino, como hemos visto ahí en anterioridad. Y la palabra que es de origen divino como un regalo perfecto es para mostrarnos, ponga mucha atención usted, el carácter y la naturaleza de Dios. Ayer estaba hablando con un muchacho joven, ya van 2 muchachos jóvenes en el evangelismo, este se llamaba Anthony. Y hablaba con Anthony. Imagínense, Anthony es un joven como de 17 años más o menos, podría tener 17, 16 años o al menos 18. Y este joven era un joven que estaba incorporado o metido en la iglesia católica como líder de jóvenes. Y me sorprendía que un muchacho tan joven tuviera este concepto. Cuando llegamos a hablarle de la palabra de Dios, este joven estaba muy dispuesto, no se negó, a pesar de que nosotros somos cristianos, y estaba muy atento, y él dijo, hay algo que yo quiero entender muy claro, y es que yo necesito la palabra de Dios. Ahora, viendo esto, yo le decía a Anthony, yo le puedo hablar a usted en este momento, nos estamos hablando, pero simplemente lo vengo conociendo.
Si usted me preguntara a mí cómo era Anthony, yo le puedo decir, era un joven de piel blanca, de estatura promedio, de pelo negro, como se peinan ahora los jóvenes, un pirucho así grandote, ¿verdad? Ojos cafés muy claros. Simplemente eso es lo que sé de Anthony. Pero si usted me preguntara cómo es Anthony en su vida personal, cómo es su carácter, no lo conozco. Así le decía yo a Anthony, muchas veces los seres humanos tenemos un concepto acerca de Dios. Para mí Dios es así, pero nunca leemos las escrituras, que son la esencia del Dios mismo. La palabra escrita, el logos, más adelante voy a explicar eso. Así que si usted quiere conocer a Dios, no basta con que usted piense cómo es Dios, sino que usted, según las escrituras, asuma la posición de quién es Dios. Así precisamente la palabra de Dios, que fue un don para usted y para mí, es decir, un regalo divino, nos muestra el carácter, la naturaleza de Dios, pero también su santa voluntad para con nosotros los hombres, su plan eterno y presente para cada generación. Así que si usted quiere saber qué le espera a usted, lea las escrituras. Si usted quiere saber quién es Dios, lea las escrituras. Si usted quiere saber qué piensa Dios acerca de su vida, lea las escrituras. Si usted quiere saber qué viene mañana, lea las escrituras. Todo tiene que ver con las escrituras. Y Santiago hace un énfasis importante en esto a los creyentes. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Estimados creyentes, necesitamos la palabra. Ustedes necesitan estar en la palabra. Ahora, si el Padre de las luces, según el versículo 17, en Él no hay ni mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir el carácter de Dios es inmutable, y qué bueno por eso. Porque de repente hoy un diputado o un presidente, estamos cerca de las elecciones, dice, yo prometo, ¿verdad? Yo prometo que voy a hacer esto por esta nación. Cuando queda electo, se olvidó de eso. Imagínese Dios diciendo, yo prometo que los voy a salvar, y un día diciendo, no, estoy cansado de la actitud negligente y obstinada de los hombres, no los voy a salvar. Gracias a Dios, Él es inmutable, no cambia. Y la misma escritura, que también es un don para nosotros, es del mismo carácter de Dios, también no cambia. Así que podemos confiar fielmente en que lo que Dios dijo se hará, lo que la palabra dice será hecho. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios que nos ha sido dada, porque es firme, no cambia, no se condiciona. Nosotros condicionamos la palabra, pero la palabra no se condiciona y se cumplirá. ¿Qué es lo que hace de esta palabra, hermanos, que sea distinta a cualquier otra palabra escrita? Déjeme decirle que pueden haber muchos hombres que hayan estudiado en muchísimos lugares filosofías, a grandes filósofos. Muchos hombres que hayan estudiado mucho acerca de ciencia, acerca de psicología y acerca de muchas otras cosas más, matemática cuántica y un montón de otras cosas, pero ninguno de estos libros ha podido cambiar el ser interior del hombre. Ninguno lo ha logrado. Puede asumir una postura filosófica acerca del concepto de la vida, pero ninguna de estas cosas ha logrado cambiar el ser interior del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en la palabra que tenemos nosotros? Y aquí en la palabra, la esencia misma de Dios, el logos. Si usted va a Juan, capítulo 1, o anote ahí esa referencia, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Juan incorpora el concepto de el verbo, la traducción al español? Algunas traducciones dice el logos, que es la traducción griega de la palabra específicamente, o también en sí mismo conocimiento. Cuando yo veo a Cristo, Cristo es la esencia misma de Dios, la palabra escrita hecha carne. Juan escribió a Cristo como el logos de Dios, es decir, toda la sabiduría, toda verdad, todo en cuanto a Dios y en cuanto al mundo fue por y a través de la palabra de Dios. Dios dijo y así fue. Cristo mismo es el logos de Dios, es por y para quien fueron todas las cosas. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice acerca de Cristo, el logos de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Dice, porque en Él, en Cristo, el logos, la esencia de Dios mismo en carne por medio del Señor Jesucristo, dice, fueron creadas todas las cosas. Dice, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y este concepto de visibles e invisibles es lo macro, es decir, lo grande, y lo micro, lo más pequeño, un átomo.
Todo lo que existe, lo más pequeño incluso que pueda haber más todavía del átomo, lo creó Cristo. Lo más grande que usted pueda ver, lo creó Cristo. Las estrellas, las galaxias, todo lo que usted pueda ver fue hecho por Él y para Él. Y dice aquí, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es. Y aquí se derrumba el concepto de que Cristo fue creado porque Él es el primogénito de la creación. Aquí se derrumba en este versículo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si Él fue creado, ¿cómo todas las cosas dependen de Él? Si Él es antes de todas las cosas. Entonces el logos de Dios, el conocimiento absoluto de Dios, la esencia misma de Dios tomó forma de hombre para estar entre nosotros. ¿Y cuál es el concepto que queremos entender? La palabra viva está entre nosotros. Y aquí Santiago, acerca de este concepto muy importante también de la persona de Jesucristo, y este concepto nos habla acerca del nuevo nacimiento. Y adivinen que el nuevo nacimiento es resultado por la palabra de Dios. Y ya más adelante vamos a asumir una realidad con esto. El punto número B es el nuevo nacimiento por la palabra. Y aquí hay un orden primordial e importante que debemos asumir en las Escrituras. Leamos versículo 18, dice, Él, hablando de Dios Padre, quien da toda buena dádiva, todo don perfecto, dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No para, sino por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál fue la perfecta voluntad del Dios soberano? Que el medio por el cual los hombres nacieran de nuevo fue por medio de la palabra. Cuando vamos y predicamos las Escrituras, entendemos que la única forma de que una persona pase de muerte a vida es a través de la palabra de Dios. Que la única forma en la que usted hoy puede decir soy cristiano, nacido de nuevo, es porque usted escuchó la palabra de Dios, el bendito evangelio. Así que fue la perfecta y soberana voluntad de Dios que el medio usado para alcanzar el nuevo nacimiento como un hilo conductor fuese la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo no habíamos escuchado nunca este mensaje, nunca hubiésemos podido nacer de nuevo. Era necesario escuchar las buenas nuevas. Juan 1:12 es muy claro aquí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y yo quiero que usted note el orden, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos orando por mi amigo Oscar, estamos llevando un estudio de la carta del Evangelio según San Juan, y tuvo una operación a corazón abierto, no hemos podido continuar, quedamos en Juan capítulo 3, pero ha sido una bendición estudiar este evangelio. Y cuando pasaban esta parte, es importante que entendamos una cosa, nosotros los creyentes. Número 1, mire lo que dice el versículo aquí, 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto? Nadie nace siendo salvo. No es que la sangre del creyente ahora produce nuevos creyentes. Como son mis hijos, deberían nacer así. No es así. Ni de voluntad de carne. No es posible por el deseo humano. Por más que yo desee, que yo esmere que mis hijos sean cristianos, no podrán serlo. Por más que yo desee que mi mamá sea creyente, no podré lograrlo. Porque el nuevo nacimiento no depende del querer de nosotros los hombres, sino del poder de la palabra de Dios y el nuevo nacimiento a través del evangelio. Pero también ni de voluntad de varón. La palabra varón es la palabra que también se usa para esposo. Un padre que anhela que sus hijos nazcan en condición de salvados. No es posible, no hay nietos, solo hijos. Y esto es una verdad. Así que la salvación no es voluntad de los hombres en sí mismo. No es el deseo del hombre y no nacen los niños siendo salvos solo porque sus padres son creyentes. Pero si usted lee el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, número 1, a los que creen en su nombre, y número 3 dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está el orden correcto de salvación. Oír la palabra de Dios que produce fe, confiar en el Señor Jesucristo, después hablaremos acerca también de esto, y al confiar en el Señor Jesucristo se les da derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este concepto hechos es una palabra importante también ahí. Es por y a través de la palabra que Dios
específicamente, la palabra de Dios específicamente, el Evangelio, que los hombres nacen de nuevo. Múltiples pasajes enseñan esta verdad. La fe precede a la regeneración, como Santiago aquí claramente lo expresa, y no al revés. Así que si usted quiere anotarse ahí estas citas, creo que para ver, las tengo acá, sí, ahí está: la fe precede a la regeneración. Luego vamos a ver una cita de Charles Spurgeon. Ahí tenemos Juan 1:12, Gálatas 3:2-14, Efesios 1:13, Santiago 1:18 y 1 de Pedro 1:23, siempre nacidos por la palabra de verdad. Charles Spurgeon predica en este sermón llamado Las garantías de la fe este concepto. Yo no me quiero saltar esta parte, lo voy a predicar, lo voy a explicar ahorita, pero algunos se apoyan en pasajes como Juan capítulo 3 y Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Así que yo quiero que usted vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 2. Vaya la palabra de Dios a Efesios, así se mueve un poquito, así se despierta un poquito. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer versículos del 1 al 6. Y mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Es decir, su vida de pecado le hacía a usted estar en la condición de un hijo de ira, es decir, usted está expuesto a la condenación eterna, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, este pasaje habla de un evento real, concreto. Necesitamos nacer de nuevo. Pero ¿cuál es el orden correcto? ¿Qué pasa si yo divorcio Efesios capítulo 2 de Efesios capítulo 1 versículo 13? Dele una vuelta atrás a la página y vamos al versículo 13 del capítulo 1. Y este es el orden correcto. Vea lo que dice versículo 13. En Él también vosotros, hablando acerca de Cristo, ¿qué dice? Habiendo que oído la palabra de verdad, ahí está el orden. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué dice? Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No podemos divorciar capítulo 2 de capítulo 1. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Escucho el evangelio, recibo las buenas noticias, creo en el Señor Jesucristo y se produce el nuevo nacimiento a través del sello del Espíritu Santo. Sobreentiéndase a sí mismo que el sello del Espíritu Santo es todo un combo completo. Si no, estaríamos como algunos que enseñan que primero hay un bautismo y luego el bautismo en fuego. No es así. El bautismo del Espíritu Santo es un combo completo. El Espíritu Santo viene y usted nace de nuevo, usted es una nueva criatura. La mente de Cristo es implantada en usted, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, es un todo en sí mismo. Así que es importante esto. Ahora, ¿qué pasaría si fuese al revés? Aquí dice Charles Spurgeon acerca de esto. Si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido regenerado, ya es salvo. Y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea que para ser salvo, si ya es salvo, dice, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicarle la fe solamente a los que ya la tienen? Sería totalmente absurdo. En verdad, ¿no sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Esto se encuentra en su sermón Garantías de la Fe. Así que el orden es correcto. Entonces la pregunta es, porque aquí hay algo importante, ¿es entonces correcta la idea pensar que al decir esto que la salvación depende y se condiciona de los hombres? Si yo digo que el hombre tiene que escuchar el evangelio para recibir a Cristo como su salvador personal, la pregunta es, ¿depende de los hombres? Muchas veces, hermanos, tenemos una traducción y para muchos la palabra fe tiene muchísimos significados. Un hombre va ahí a la tienda de la esquina y tiene fe al comprar su billete de lotería que ha de pegar el gordo. Isaías 65:11 dice que abominación al Señor son los juegos de las mesas de azar, ¿verdad? Entonces, él tiene fe de pegarse el gordo. Entonces, la fe no es sinónimo de fe salvadora siempre. Pero la palabra fe en el griego es la palabra pistis, que quiere decir confianza. Ahora, entendamos este concepto. ¿Cuál es la verdad del evangelio?
En lo absoluto, decir que tenemos que poner primero fe para nacer de nuevo no significa que la salvación depende y está condicionada al hombre. Por el contrario, la fe, la confianza, es la plena certidumbre ¿de qué? De un hombre que se reconoce pecador e incapaz de salvarse a sí mismo. Cuando yo escucho el Evangelio y pongo la fe en el Señor Jesucristo, yo estoy diciendo: Señor, reconozco las malas noticias, estoy expuesto a la condenación eterna y ¿sabes qué, Cristo? Es imposible que yo pueda salvarme, es insuficiente para mí, mis obras no alcanzan, pero yo pondré mi pistis, mi confianza en tu obra perfecta. No dependo de mí, dependo de ti. Y ahí, en esa confianza absoluta en el precioso en el Evangelio del Señor Jesucristo, se produce el nuevo nacimiento, porque Cristo ha sido propicio a los pecados de ese pecador. Y esto es importante entenderlo. Es la idea clara que solo en Cristo hay salvación y que se necesita correr urgentemente a abrazar la verdad absoluta de este bendito Evangelio y que descansa total y únicamente en los méritos de Cristo para el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ahora, Santiago, podemos volver ahí a Santiago, capítulo 1, una vez que Santiago expresa esta verdad, y vamos a ver aquí cómo esto tiene un perfecto encaje. Santiago les dice: ¿saben qué, estimados creyentes? Quiero que entiendan una cosa: toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo desciende del Padre de las luces. Él nos ha dado la palabra, y es por medio de la palabra que ustedes escucharon el bendito Evangelio, que ustedes nacieron de nuevo, y es por ello que deben de confiar en esta bendita palabra, en el Evangelio que ha sido predicado. Y por eso hay aquí una conexión en el tercer punto: el poder de la palabra. Y aquí vamos a una parte muy muy práctica. Vamos al versículo 19 y dice aquí: por esto, mis amados hermanos, entendiendo que fue un regalo de Dios la palabra, que procede de Dios, que es la esencia de Dios mismo, que por medio de la palabra ustedes nacieron de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír. Y aquí es donde Santiago sacude a más de uno con la palabra. ¿Tardo para qué? Para hablar. Y tardo para airarse. Y ya vamos a ver este concepto también. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí otro pasaje difícil. Santiago no es como dicen ahí, como comida de trompudo, ¿verdad? Ahora, si la palabra de Dios tiene en ella tal poder como para traer a los hombres a la verdad y por medio de ella el nuevo nacimiento, ¿cómo no confiar en el poder de la palabra de Dios, hermanos? Para producir en nosotros la imagen misma de Cristo. Ese es el concepto. Dos conectores que se usan en estos pasajes son claros para que el creyente deposite una total confianza en el poder de la palabra de Dios, los cuales son, versículo 19, por esto, y en el versículo 21, por lo cual. La pregunta es: ¿puede acaso alguna medicina curar al enfermo si no se usa? No. Recordemos que todavía hay en nosotros naturaleza pecaminosa. La exhortación de Santiago es: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. La pregunta es: ¿con qué anhelo? ¿Con qué prontitud? ¿Con qué realmente fervor yo digo: necesito acercarme a este libro? Hermanos, en sí mismo, el nuevo nacimiento, el Evangelio del Señor Jesucristo no es una obra que inicia en un principio y se acabó. El Evangelio del Señor Jesucristo son las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Cristo, pero también es las buenas nuevas del nuevo nacimiento del hombre hasta su resurrección futura, donde Cristo se encargará específicamente, su Espíritu Santo, de trabajar en nosotros en la santificación progresiva hasta que día a día, hasta que llegue el glorioso día que Él venga por nosotros, seamos perfectos, conformados a la imagen de Él. Pero ¿cuál es el medio que el Señor usa? Es la palabra. Y Santiago le dice a los creyentes: han creído en Cristo, han confiado en Cristo, creen que Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, necesitan la palabra para seguir creciendo. Por tanto, sean prontos para oír. Y esto es muy importante: debemos ser diligentes para escuchar y lentos para debatir. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Por qué Santiago? Creo que lo menciono más adelante, pero lo voy a decir aquí. La pregunta es: ¿cómo encaja la ira en un contexto muy marcado que habla acerca de la palabra? Es como estar hablando de pan y luego empezar a hablar de carne. Sería totalmente ilógico. ¿Por qué Santiago menciona
tardos para airarse, si el concepto mismo es la palabra, la palabra, la palabra y la palabra? Hermanos, déjeme decirle que en muchos se produce enojo y rechazo cuando escuchan la palabra de Dios. Debemos ser diligentes para escuchar, lentos para debatir, incluso en nosotros mismos, si algo está bien según lo que Dios nos demanda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios dice claramente, determina el camino muy marcado que hemos de seguir, y yo le tengo que decir a Dios, ok Dios, un momento, yo sé que tú eres Dios, sé que tengo tu palabra, pero yo también soy inteligente, Dios. Yo quiero hacerlo a mi manera. En tu palabra dice que debo hacer esto, que debo tomar estas decisiones, que debo seguir este camino, pero, yo tengo un plan mejor. Nosotros no nos sentamos y hacemos eso de manera explícita, pero en nuestro corazón sí. Cuando Dios dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora no estamos hablando solo de las relaciones, estamos hablando de una relación de noviazgo o para casarse, sino también en relaciones de amistades. Yo siempre le estoy diciendo a Dios, no Dios, pero es que me recuerdo una vez una anécdota de una persona que decía, yo los voy a convertir a Cristo. Ellos estaban convirtiendo a esta persona al mundo. Y en su corazón, aunque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, asumimos que somos lo suficientemente fuertes y capaces de vencer las tentaciones que sabemos que son nuestro talón de Aquiles. Como una persona, lo he repetido en muchas ocasiones, que está dejando de tomar, cree que podrá vencer metido en un bar. Es imposible. Así también nosotros en muchas ocasiones nos creemos más inteligentes que Dios. Creemos que podemos asumir posturas fuertes sin Dios. Y es ahí donde el creyente tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar. Porque si lo que vamos es a debatir con lo que dice Dios, entonces estamos en el lugar equivocado. Ahora, no solo debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, hermanos, sino también tardos para airarnos. La pregunta es cómo encaja la ira en un contexto muy marcado acerca de la palabra, y es que definitivamente la palabra de Dios puede producir en algunos enojo y rechazo. Y aquí tengo unos ejemplos, tanto en creyentes como en no creyentes. Aquí Asaf, en el Salmo 73:13, no los puse, solo puse ahí los ejemplos. Asaf se enojó al ver los impíos. ¿Y qué dijo Asaf? Asaf dijo, en vano he limpiado mi corazón. Era como un reclamo a Dios y le decía a Dios, ¿no ves a los impíos cómo prosperan? Y tú me dices en tu palabra que yo tengo que vivir en santidad, en vano he limpiado mi corazón. Cuando yo refuto contra la palabra, si la palabra es el logos de Dios, es Dios mismo, es contra Dios a quien estoy rechazando, es contra Dios que me estoy enojando y es contra Dios con el que estoy altercando definitivamente. Y él dijo, en vano he limpiado mi corazón. ¿Se enojó Asaf? Se enojó definitivamente. Jonás se molestó porque Dios le envió a predicar a Nínive. Jonás 4:1-4 le dice el Señor, ¿por qué te enojas? Dice, yo sé que eres Dios misericordioso. Usted sabe, un profeta enojado porque Dios lo envió a salvar una nación. Pues Jonás se enojó, el Señor le dijo, ¿por qué te enojas tanto? Puede suceder, pero también aún los fariseos y los religiosos se enojaron cuando fueron confrontados por la verdad de la palabra de Dios por medio de Jesús. Juan 8:31-37 dice, y la verdad os hará libre. ¿Cómo? Libres. Nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Hermanos, muchas veces estamos debatiendo acerca de lo que Dios dice en su palabra, de forma directa o indirecta. Ahora, yo como creyente debería preguntarme, ¿estoy siendo pronto para oír? Yo en mi corazón he encontrado esta rebeldía. Yo en mi corazón entiendo que muchas veces he sido lerdo para oír, tardo para hablar. Muchas veces podemos orar y decir, Señor, aquí tengo esta situación, la pongo en tus manos, y al día siguiente estoy viendo qué hago yo para solucionar esta situación. Señor, sé que tu palabra dice que debo hacer esto, sé que tu palabra me dice que debo tomar esta actitud, sé que tu palabra dice que tengo que tomar este comportamiento, pero sabes, Dios, no me parece ese comportamiento, no me parece esa actitud, no me parece lo que tú me estás diciendo, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Hermano, Santiago está diciendo, basta de hablar, basta de refutar. Es hora de escuchar y es hora de empezar a hacer. Tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Queremos vivir según la imagen del Señor Jesucristo en la justicia que Él nos dejó representada a través de sus pasos. No podremos hacerlo si seguimos debatiendo en contra de la palabra.
Necesitamos ponernos uno a uno con la palabra. Y déjeme decirle algo, hermano, muchas veces la palabra nos va a decir que hagamos algo que es difícil de tragar. No, yo no voy a arreglarme con ese hermano. No, Señor, todo lo que me hizo, ¿cuánto le hemos hecho al Cristo? ¿Ah? No, Señor, yo no le voy a dar nada a esa persona. No, Señor, yo no voy a hacer esto. No, Señor, yo voy a servirte en mi tiempo. No, Señor, yo voy a buscarte cuando yo quiera. Yo voy a tener mi Biblia abierta ahí en mi casa, pero no te voy a buscar. Hermanos, si fuéramos prontos para oír y rápidos y diligentes para obedecer, como dice el libro de Josué, todo nos saldría bien. Y eso no significa que no va a haber pruebas, que no va a haber luchas. Significa que en medio de las pruebas y en medio de las luchas Dios va a estar ahí. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Señor, y es una frase que utiliza mucho la gente en este tiempo, has escogido a tu mejor guerrero. Y ese guerrero nunca ora, nunca lee la Biblia, nunca sirve, nunca se congrega. No. La pregunta es, ¿realmente estamos siendo diligentes para ser guerreros de Dios? Soldados que militan para la gloria de Dios. Porque si usted está decidido plenamente a seguir al Señor Jesucristo, se nos ha concedido, dice la Escritura, que padezcamos juntamente con Él. Y los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Timoteo, recibirán persecución. Me acuerda un familiar de parte de mi esposa, quien tomaron la decisión de hacer las cosas bien para Dios. Hombre, estaba siendo exitoso, estaba haciendo bien los negocios. Hagamos las cosas bien para Dios. ¿Sabe qué empezó a pasar? La pregunta es, ¿Dios es Dios en la abundancia, pero también es Dios en la escasez? ¿O mi Dios es el Dios de la abundancia, pero no quiero el Dios que me pasa por la escasez? Ser cristiano significa entender que Dios está en medio de cualquier circunstancia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos que tomar una decisión, o sufrir sin Dios o sufrir con Dios. Pero todo aquel que pone su esperanza, Él lo prometió, Él es fiel, Él lo hará, sabremos que saldremos avante. Hermano, si usted ha sufrido por Cristo, en Cristo, y hoy ha salido adelante, sería un buen testimonio para aquellos que están empezando a tomar decisiones para vivir por Cristo, prontos para oír lo que Dios tiene que decir. Él estará con nosotros. Ahora, vamos al otro conector, porque esto nos da lugar a este otro conector. Dice, por lo cual, y aquí viene la parte más importante, hermanos. Como una cadena, aquí este conector, el fin del pasaje es que una cosa lleva a la otra. Hemos escuchado el Evangelio, hemos nacido de nuevo. Espero que el Espíritu suyo dé testimonio, el Espíritu dé testimonio a su Espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando hemos nacido de nuevo, hemos recibido la bendita palabra. Dios nos da la palabra, nos dice que seamos pronto a ir. Y por lo cual, al escuchar la palabra, se nos comisiona una acción. Dios nunca habla sin pedirnos que hagamos una acción. Cuando escuchamos, oye Israel, la palabra hebrea Shema, no solamente implica escuche y haga lo que le da la gana, significa escuche y obedezca. Por eso es que esto es importante dentro del contexto judío. Cuando aquí Santiago decía, sean prontos para oír, seguro en su mente, que era un judío, brincaba la palabra Shema Israel. Oye, el Dios que tenemos no es un Dios de sugerencias, es un Dios que nos manda a obedecerle. Un Dios que nos manda a ser llenos de convicciones y decisiones firmes. Y la primera decisión, aquí es importante, la idea central es que el creyente pueda desechar todo aquello que le aparta de Dios y su propósito de producir santificación en Él. Dice, por lo cual, desechando. Aquí este concepto es muy práctico. La palabra desechando, que es una palabra importante aquí en el concepto de la palabra de Dios, quiere decir también como despojarse. Es como el hecho de quitarse una prenda. Usted llega a su casa, ya está cansado, tiene el abrigo y se quita el abrigo. Ese es el concepto de despojarse, desechar, es la idea de quitarse. ¿Qué dice? Despojando, dice aquí, por lo cual desechando, quitándose, ¿qué? Toda inmundicia, aquí, muy importante, toda inmundicia y abundancia de malicia. La pregunta es, ¿cómo me quito toda la malicia y toda la inmundicia que yace en mí? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, muy importante. Y aquí hay un concepto muy resumido acerca de lo que Santiago está hablando acerca de esto.
Dice, así que hermanos, versículo 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿cuánto vale lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para usted realmente? Si usted toma a la ligera el sacrificio, no habrá razón por la cual pagar un precio. Por eso aquí dice, por las misericordias de Dios. La misericordia, esta palabra es una palabra que quiere decir pasar la misericordia de uno por el corazón mío. Misericordia. Por eso tiene la palabra de misericordia de la palabra corazón. Dios pasó la miseria del hombre en sus delitos y pecados, lo tomó, y ahora esto es un antropoformismo, lógicamente Dios es espíritu, no hay corazón, pero tomó sobre su corazón la miseria del hombre y envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario por él. El sufrimiento, la humillación, escupido, golpeado, flagelado, su sangre hasta lo último en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y si usted entiende ese sacrificio, ¿qué dice? Es necesario, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Señor, yo quiero ser un sacrificio para ti. Santo, kadosh del hebreo, apartado para Dios, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto? Mire, racional. Satanás no se aparece en el cuarto de nosotros, ahí un cachudo con un tridente. No, la lucha de Satanás es el control de la mente. Si él tiene su mente, tiene su corazón, tiene sus emociones, tiene su alma, lo tiene a usted. Usted está atrapado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice aquí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para eso, hermanos, es necesario que yo entienda que necesito venir a la palabra. ¿Qué produce una renovación en la mente? Es cuando yo me alineo a una con el pensamiento de Dios. Porque Él le dijo a los sacerdotes que pudieran discernir entre lo santo y entre lo profano, entre lo bueno y lo malo. La palabra escrita es para que el creyente pueda decir, esto es bueno y esto es malo. Ahora, la palabra de Dios nunca dice, no tome cerveza. No, solo había vino en aquel tiempo. No dice, no fume cigarro, no agarre un vapo. No dice, no vaya al estadio o sí vaya al estadio. No dice cosas específicas como esas. Pero cuando el creyente se sumerge en la palabra de Dios, el corazón de Dios se transporta al corazón del creyente. La mente de Dios reabunda en la mente del creyente. Y entonces se pregunta, ¿agradable a Dios? Y pregunto, ¿esto le agradará a Dios? Entonces tomo decisiones y esto me conviene, esto no me conviene. Esto es bueno, esto es malo. Y esto, aunque parece al momento bueno, me va a llevar a algo malo. Hermanos, si usted se da cuenta hoy, el teléfono celular es una bendición. Hace mucho tiempo, imagínense, yo estaba pequeño, estaban empezando a salir los teléfonos celulares, eran unos Motorola de tapita negro que se abría, usted le sacaba una antena así, imagínense. En ese entonces, yo apenas estaba saliendo, antes de eso todavía gente conoció otras cosas como el beeper y otras cosas. Pero imagínese allá usted, yo todavía me acuerdo que allá cuando todavía era niño había muchas cosas en mi casa, ahí por cerca de mi casa que no habían construido, habían lotes baldíos y todo. Pero usted salía, no sé a dónde iba usted y no había forma de llamarlo. Ahora el teléfono, Álvaro puede estar allá en Rusia y yo aquí en Costa Rica y lo podemos llamar, hicimos la videollamada con Jeremy. ¡Qué bendición! Pero también tenemos que aprender a discernir y saber que todas las cosas no me convienen, hay ciertos límites. ¿Y cómo el creyente deduce si esto es bueno o es malo? Si nunca permanece aquí, si no es pronto para oír. Entonces sí, el teléfono es una bendición a excepciones de ciertas cosas. Cuando yo me meto en el teléfono para hacer otras cosas que no convienen, entonces no me es bueno eso. Pero tengo que aprender a discernir. Si no estoy en la palabra no puedo. Así que cuando viene la palabra, cuando incorporo la palabra, y por eso este se llama la palabra implantada, y dentro pronto veremos esto. Cuando viene la palabra, yo estoy dispuesto y entiendo qué cosas tengo que quitar, qué cosas tengo que desechar. Y aquí sigamos leyendo, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia.
Es la idea de despojarse, muy acorde al uso bíblico del como de quitarse una prenda para vestirse de otra. La prenda que debe quitársela de toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto me gusta aquí porque la inmundicia tiene que ver con toda la impureza moral y con toda la impureza también espiritual. Ayer estaba repartiendo tratados y está la línea de los taxistas. Entonces tomo un tratado y empiezo a repartir a los taxistas. Ahí voy con Tamara y le voy en un tratado a un señor y me dice, no me dé eso. Yo soy católico, muy, muy católico, me dijo. Y en su mano, un brazalete con una tira roja y con ese que es el de una mano con un ojo. Muy católico el señor. Hermanos, ¿usted sabía que incluso creyentes tienen sus propios aguizotes? ¿Usted sabía que la escritura, como un creyente que nace de nuevo, sabe qué es bueno y qué es malo? Señor, voy a poner una herradura detrás de la puerta para que tu bendición me alcance. Eso no procede de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la suerte está bajo el regazo de Jehová. ¿Saben por qué? Porque el Dios soberano tiene control de todo lo que sucede. Por eso digo, esta carta es difícil. Porque toca partes íntimas de nosotros, cosas de las que tenemos que empezar a despojarnos, prontos para oír, tardes para airarnos. Hermano, esa palabra que usted predicó no me parece. Bueno, qué dicha que es la palabra de Dios. Enójese con Dios y usted arréglese con Dios. Dios tomará cuenta con usted. Luego también viene la otra palabra, que es la abundancia de malicia, la maldad interior en nosotros, el deseo de herir a otros. Hermano, ¿usted sabía que eso está en nosotros? Aunque sigamos siendo creyentes, luchamos aún con eso. Me llamó la atención y la otra vez dije, pongo ejemplo a mis hijos para no poner a otro. Estaba sentado Yadiel aquí atrás, en una sillita, y Jaden está aquí adelantito de él. Y tiene una espada de esas que alumbra, que usted le aprieta un botón y hace una luz. Y ahí está Yadiel con la espada, agarrando y haciendo como que la espada rebote y rebote. Yo lo estoy viendo. En una de esas agarra la espada, la hace más para adelante y la hace que rebote y le pega a Jaden aquí en el hombro. Le digo, Yadiel, ¿por qué hizo eso? Fue sin culpa. ¿Qué lo motivó a hacer eso? El pecado que mora en nosotros. ¿Qué es lo que yo veo ahí? La necesidad del evangelio en nosotros los hombres. Nosotros muchas veces somos inintencionales en hacer mal a otros. Somos inintencionales en dañar a otros. ¿Y sabe qué? Eso también tiene que quitarse de nosotros. Pero ¿cómo lo haremos si no viene la palabra? Cuando yo leo las escrituras, ¿qué dijo el Señor? A nadie paguéis mal por mal. Vence el mal con el bien. Y entonces para la gente somos tontos porque los que nos hacen daño nosotros les hacemos bien. Pero cuando la gente lo ve a usted, ve la palabra injertada, ve el logos en usted, el nuevo nacimiento. Y cuando la gente se acerca a usted dice, Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque nos reconocemos. La palabra también nos dice que somos malos y perversos. Y entonces el Cristo vivo empieza a alcanzar a las personas cuando ven en nosotros algo diferente. Y eso es lo importante. Ahora, luego, dice aquí, sigamos leyendo, recibid. Qué interesante porque la palabra recibid también significa tomar o agarrar. Quítese y póngase. Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre en el Señor Jesucristo. Esa es la idea del creyente. Santiago dice, ¿sabe qué? Tienen que empezar a crecer. Para poder crecer necesitan escuchar la palabra de Dios y poner en acción aquello que están escuchando. No refuten, no discutan, solo obedezcan. Charles Stanley decía, la obediencia trae consigo bendición. Y muchas veces Dios nos va a decir que hagamos cosas que no nos parecen que son las mejores, pero al final termina bien. Así que tomemos decisiones. Debemos tomar y recibir ¿qué? La vestimenta de santidad que solo se puede producir la palabra de Dios en el creyente. ¿Usted quiere vestirse el nuevo hombre? Pase tiempo en las escrituras. Ahora, hermanos, esto implica que vamos a recibirla, aquí dice, con mansedumbre. La palabra mansedumbre es la palabra prautes del griego que quiere decir humildad. Y la humildad es muy importante porque la palabra de Dios constantemente va a confrontar nuestro propio ego. El ego de nosotros es que creemos que lo estamos haciendo bien. El ego de nosotros es creer que somos inteligentes. El ego de nosotros es creer que somos fuertes. El ego de nosotros es creer que nosotros. No, hermanos, no a nosotros, es al Señor.
es a quien necesitamos. Entonces la humildad significa acercarme y decir, he aquí el siervo del Señor. Tú dijiste, yo hago. La disposición de María, la disposición de Daniel, la disposición de Isaías, la disposición de Jeremías, el profeta llorón, uno de los mejores profetas, ni un solo convertido, pero ese hombre obedeció a Dios. La recompensa está en el cielo. No importa, hermanos, si usted le ha predicado a miles o a solo uno, usted obedeció, usted es bendecido por la obediencia. No es bendecido por el resultado, por las cantidades. Eso es lo que el Señor nos manda. Eso es importante aquí. Esto implica que debamos recibirla con mansedumbre, es decir, con humildad. La humildad, hermanos, es la característica de un creyente maduro, sí. Pero ¿saben también qué es? La de uno arrepentido. La humildad es de uno que dice, Señor, he estado haciendo las cosas mal, necesito esa palabra. Es la que me confronta, es la que me dice si estoy o no haciendo las cosas bien. No es la idea de solo escuchar o acercarse a la palabra como lo haría un incrédulo, hermanos. No. Santiago dice, la palabra implantada. Es el concepto de que Cristo mismo, hermanos, yace en nuestros corazones. La palabra implantada quiere decir también como sembrada. En la palabra de Dios siempre son continuos los conceptos, nunca cambia. La palabra que usted y yo recibimos es como una semilla que fue sembrada y está esperando dar fruto. Es Cristo en nuestros corazones que se evidencia a través del fruto interno que produce la palabra en nosotros hasta lo externo. Si usted hiciera una comparación, y a mí siempre me gusta hablar de esto porque estamos ya, los creyentes tenemos un nuevo método de comparación, es el comparación de iguales. Yo veo al hermano, yo no estoy tan mal como ese hermano, Señor, estoy bien, estoy haciendo las cosas bien. Si yo me comparo con ese, súper bien. No, hermanos, si yo me comparo con Cristo, estoy debiendo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La idea es imitar a Cristo. Ahora, si usted pone el carácter de Cristo a un lado y empieza a enumerar la lista de lo que este gran hombre y Dios fue, cuando yo enumero y me pongo a este otro lado, definitivamente marcaría muchas, no la tengo, me falta, no lo alcanzo. Así todo el día y todos los días estoy pensando, necesito ser mejor, necesito esa gracia, necesito la palabra, necesito la misericordia de Dios, necesito que tú, Señor, me transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, necesito más de ti. Y así poder ver que el fruto interno se está reflejando en acciones externas. Si no lo veo, algo está pasando. La pregunta es, al día de hoy, ¿cuánto tenemos de Cristo usted y yo? ¿Podríamos enumerarlo? El fruto es el resultado de ella, de esa palabra, es la preservación de nuestras almas. El uso de la palabra salvar también puede ser librar en el griego. Dentro del contexto, ¿por qué llamar a la salvación a aquellos que Santiago mismo llama amados hermanos? Este es un pasaje usado que muchas personas usan, dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No está hablando de salvación, en el versículo 19 le llama amados hermanos. Amados hermanos, que ya son hijos de Dios, necesitan la palabra para ser salvados, es como ilógico, ¿verdad? La palabra alma también se refiere al ser interior del creyente. Es permanecer y mantenerse limpio y en santidad para su Señor. Para ello, hermanos, con humildad y con disposición debe acercarse usted a la palabra de Dios, ya que hay poder en ella. Es la única forma. Usted quiere permanecer y mantenerse limpio, quiere crecer en santidad, quiere parecerse al Señor Jesucristo, quiere caminar para la gloria de Dios, manténgase en la palabra de Dios porque en ella hay poder. Y aquí hay un resumen muy claro. Poder para nacer de nuevo, Juan 1:12. Efesios 1:13, Santiago 1:18. Poder para transformar, 2 Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea que perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1-3, poder para santificar. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Poder para dar seguridad. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Hebreos 6:13-20. Por una fortísima y segura esperanza es que Él lo ha prometido. Puede leerlo ahí. En la palabra de Dios hay poder para nacer de nuevo, para ser transformados, para ser santificados y para tener seguridad. Él lo empezó, Él lo hará. Aquí dice Walburg acerca de esto. A fin de cuentas, la clave tanto para responder a las pruebas
como para resistir la tentación, se encuentra en la reacción con que uno tenga la palabra de Dios. ¿Cómo sobrepaso esto, Señor? ¿Cómo enfrento esto? ¿Qué reacción tiene usted a la palabra de Dios? La receptividad a la palabra, la disposición a responder a ella y la sujeción a ella son esenciales para el crecimiento espiritual. Uno debe aceptar la palabra de Dios, actuar con base en ella y permanecer en ella. Hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿cómo es mi acercamiento a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi concepto acerca del poder de la palabra de Dios? ¿Y cuál es mi actitud al ser enfrentado cara a cara con la palabra de Dios? Hermanos, la pregunta es, ¿estamos satisfechos con la clase de cristianos que somos hoy? ¿Siente usted que necesita más? ¿Siente usted que hay cosas en las que usted necesita poder salir adelante, poder abandonar, poder ver victoria espiritual? Sumérjase en las profundidades de la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero precisamente sentándome a hacer estudio de Santiago, qué raro, usted está todo bien en la casa. Usted está viendo una película, está viendo las noticias, está haciendo cualquier otra cosa, está lavando, está barriendo todo, no hay sueño. Es más, usted se sienta a ver el teléfono, no hay sueño, sienta a leer la Biblia y... ¿Ah? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Pero si usted persiste, y usted lee, y usted es pronto para oír, ora, dispone el corazón, eso se va diluyendo, eso se va yendo. Y de repente usted se da cuenta, mira el tiempo y dice, hey, 2 horas, se fue el tiempo. Pero ¿sabe qué tiene que haber? Tiene que haber una disposición del corazón. Y si usted no la tiene, ¿sabe qué tiene que empezar a hacer? Doble rodillas, que ya deberíamos hacer anteriormente, orar y decir, Señor, no soy tan dispuesto para acercarme a la palabra, necesito esa ayuda, necesito ese impulso, dame esa gracia. ¿Ah? Cuando usted está siendo tentado, hermanos, la disposición de salir corriendo a rodillas y decir, Señor, no soporto, porque Él nos dará con la tentación juntamente la salida. Pero ¿dónde están esos principios básicos? Están aquí. ¿Cómo orar? Yo no sé orar, hermano, lea la Biblia. Yo no sé qué hacer, hermano, lea la Biblia. Yo no sé cómo actuar, hermano, lea la Biblia. Yo no sé cómo es Dios, lea la Biblia. Yo no sé por dónde empezar, lea la Biblia. Este libro, hermano, nos fue dejado con propósito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca. Cuidarás de hacer conforme todo aquello en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero ser un mejor cristiano. Necesito ser más diligente en las escrituras, en la oración y en la dependencia a Dios. Ojalá usted también tenga ese mismo deseo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en esta mañana la oportunidad, el privilegio que nos das de escuchar la palabra. Señor, definitivamente cuando hay cosas que en la palabra empiezan a estorbarnos es porque hay algo que tú quieres trabajar en nosotros. Ayúdanos a ser humildes, a recibir la palabra implantada con la mansedumbre que necesitamos. Prontos para oír, tardos para hablar y debatir contra ti. Pero Señor, la pregunta más importante es, ¿anhelamos ser cada día más santos, más moldeados a la imagen de tu Hijo? Si no está este deseo en nuestros corazones, prodúcelo por gracia. Danos un deseo, produce en nosotros el querer como el hacer. Somos incapaces por nosotros mismos. Ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a amarnos más, a ser más unidos, pero también a vivir más las Escrituras. A ser más diligentes con la predicación del Evangelio y alcanzar a los que nos rodean, a marcar la diferencia, a ser distintos, que aunque nos llamen locos, fanáticos, Señor, podamos ser llamados con alegría de tu parte, hijos en los cuales tú tienes complacencia. Gracias Dios por tu mensaje, gracias por tu palabra, háblanos a cada uno de los que estamos aquí. Estimado hermano, cierre sus ojos, tenga su cabeza inclinada. Una pregunta importante. ¿Ha nacido usted de nuevo? Es decir, ¿ha puesto usted su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador personal? ¿O aún no lo ha hecho? Si usted reconoce que es pecador y entiende que ha pecado contra Dios, la paga del pecado es la muerte, claramente.
El resultado de la condenación eterna, no hay obras, no hay justicia humana que pueda justificarnos delante de Él. Pero Cristo vino a morir por nosotros, los injustos, para llevar nuestras pagas en la cruz del Calvario, morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. A todos los que creen en Él, en su muerte, sepultura y resurrección. La pregunta es, ¿en quién está confiando esta mañana? Ahora usted diga, he estado confiando en mí, o usted puede decir, he estado confiando en alguna religión. Hoy es tiempo para confiar en Cristo, recibirlo como su único, suficiente y salvador. Muy sencillo, decirle: Dios, reconozco que soy pecador. He pecado contra ti, he ofendido tu ley y entiendo que merezco la condenación. Entiendo claramente que la salvación no es por obras ni por ninguna religión, depende solo de ti. He escuchado las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo, que murió en la cruz por mí para pagar mis pecados, pero también que resucitó al tercer día. Hoy creo y confío en Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor.